Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Hoy vamos a hablar de los dos tipos de navegación, BFR y IFR. Pero antes, quiero hablarles de nuestro curso de piloto comercial, y quiero que cumplas tu sueño de volar, quiera que cumplas tu sueño de ser piloto. Piloto privado, piloto comercial, piloto en avión o helicóptero. También tenemos curso de vuelo por instrumento, curso de multimotores, curso de aviación avanzada, curso de aviación para todos y curso de aviones, en este caso, curso de avión A320. El A320 como un curso especializado y avanzado de las aeronaves que utilizan la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. También tenemos el curso de inglés en la aviación, importante para poder completar o poder obtener tu licencia, tu habilitación en tu licencia, lo que es el nivel 4, competencia 5 y competencia 6, para que puedas pasar hacia los espacios aéreos internacionales, incluso para que te tomen en cuenta para ser capitán. Es importante que todo capitán de aeronave tenga la competencia lingüística completada a partir de su nivel 4, 5 y 6 en su licencia. Me han preguntado qué es lo más difícil para estudiar. Lo más difícil es inscribirse en su curso de aviación en el Hub de los estudiantes de aviación de Latinoamérica, desde los Estados Unidos hasta Argentina. Aquí no hay fronteras para el estudio de la aviación es internacional a través de todos los instructores que son instructores de toda Latinoamérica y los estudiantes de Latinoamérica. Vamos a hablar entonces de nuestro curso, vamos a hablar del día de hoy, vamos a hablar de lo que es el vuelo vuelo visual y vuelo por instrumento. Aquí vamos a ver los tipos de navegación, y estos tipos de navegación están normados en un anexo, y es el anexo 2 de la OASI. Ahí vemos el anexo 2 de la OASI, que tenemos el anexo 2 como el documento formal que da pauta a través de la OASI a todas las autoridades aeronáuticas a nivel mundial. Ahí vemos que el documento ya fue realizado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su última enmienda está disponible en la página de la OASI a $58 que está disponible. También traje para ustedes el reglamento latinoamericano, que consta de lo que son reglamentos que armonizan con los anexos de la OASI. Esto ya son parte de la Oficina Regional Suramericana de la OASI, que queda en Lima, en el Perú, y a él se armonizan 12 países. En estos países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Ellos son países que cumplen con sus procedimientos de autoridades aeronáuticas, en este caso sus reglamentaciones, pero también armonizan con los 49 procedimientos especificados en estas regulaciones latinoamericanas. La idea es que todos los países de Latinoamérica tengan esta regulación. Al final, lo que se busca es la estandarización. Por supuesto, el manejo seguro de la aviación, pero lo que se busca es la estandarización. Tratar de que la aviación se mantenga internacional. Entonces, cuando hablamos, en el caso de la navegación, es importante decirte que en el anexo 2, que es el que está al lado izquierdo, es este que está aquí, el reglamento del aire, que ven aquí, que son las reglas que vamos a ver, que son las reglas del juego. Aquí hablamos de un reglamento que norma lo que sería originalmente la autoridad aeronáutica a través de la LAR, por ejemplo, la LAR 91, la FAR 91, la RAC 2 en Costa Rica, por ejemplo, la RAF 91 en otros países, y así siguen los estándares que habla el reglamento del aire. El reglamento del aire es qué quiere la OASI que se cumpla. Entonces, los reglamentos de las autoridades aeronáuticas
van a cumplir y van a normar de acuerdo a cada país. En el reglamento del aire, ahí aparece en su primera parte, vamos a colocar aquí el anexo. Aquí tenemos el anexo 2 de la OASI. Vamos a buscar aquí sobre su índice, vamos a ver acá, y va a hablar de las reglas generales, ¿ok? Vamos a hablar aquí de las reglas generales y aquí habla de la regla de vuelo visual. En su capítulo 4 habla de las reglas de vuelo visual. Vamos a ponérselo en color acá para que puedas ver, cambiar el color. Aquí, habla de las reglas de vuelo visual. Entonces son reglas, sí, están normadas. Muchas veces nos hablan de reglas, pero no nos dicen dónde se encuentran. Si pertenece y su origen pertenece o está inicialmente fundado desde la OASI hacia todas las autoridades aeronáuticas. Entonces tenemos aquí el espacio que corresponde a qué es las reglas de vuelo visual. Aquí está. Y también norma las reglas de vuelo por instrumento. Aquí ambas están descritas para saber cada una de ellas. Vamos a buscar en el caso de las reglas de vuelo visual. Vamos a buscarla aquí y presentarlas. Aquí debemos tener aquí las reglas. Vamos a ver. Aquí están. Bien. Ajá. Aquí están las reglas de la aplicación del reglamento del aire, es importante, y habla del cumplimiento del reglamento del aire. Entonces habla que la operación de la aeronave, tanto en vuelo, en el área de movimiento del aeródromo, se ajustará a las reglas generales y además durante el vuelo a las reglas de vuelo visual y a las reglas de vuelo por instrumento. Ahí está especificado en el documento, en el anexo 2 de la OASI, habla de estas normas. Entonces, aquí veremos cómo se interpretan estas normas. Habla de las reglas generales. Vamos a ver aquí. Vamos a seguir revisando para que podamos ver. Bien, y aquí aparece un cuadro muy interesante que son las condiciones de vuelo. Vamos a hablar de estas condiciones mínimas de vuelo. Ok, cuando hablamos de regla de vuelo visual, que está aquí tipificado, podemos hacer un concepto. Y cuando hablamos de la regla de vuelo visual, hablamos de las reglas que aplican a los vuelos que se realizan en condiciones meteorológicas visuales. Ahí vemos que dicen mínimas BMC, Victor Mike Charlie, Visual Meteorological Condition, de visibilidad y distancia de nubes. Entonces, las reglas de vuelo visual son las reglas que aplican a los vuelos que se realizan en condiciones meteorológicas visuales o BMC. Entonces, eso es el principio de nuestro concepto. Eso quiere decir que las reglas de vuelo visual son aquellas que se cumplen de acuerdo a lo especificado en las mínimas de condiciones de vuelo visual especificadas en el anexo 2 de la OASI. Cuando no se cumplan esas reglas que están aquí en este cuadro, entonces tenemos que cambiar a otro tipo de regla. Y las reglas se van a basar en altitudes, se basan también en visibilidad, se basan también en distancia y las alturas de nube. Eso quiere decir en distancia horizontal y distancia en esto que es lo que sería en altitud con respecto a las nubes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquellos vuelos que se realizan por debajo de los 10, por encima de los 10.000 pies, de entre los 10.000 pies y los 3.000 pies, aquí, y por debajo de los 3.000 pies. Si lo vemos mejor, vamos a verlo de este lado. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos las reglas de vuelo visual. Y vemos que desde el suelo hasta los 3.000 pies, tenemos que tener 5 kilómetros de visibilidad y debemos estar siempre libre de nubes y a la vista de tierra y agua, o lo que es mejor, en contacto con el terreno. Entonces, cuando hablamos de la visibilidad,
Hablamos de lo que se define que es la distancia horizontal máxima que el observador pueda distinguir claramente algún objeto con referencia al horizonte. Eso es lo que vamos a hablar de visibilidad. Cuando hablamos entonces de visibilidad, estamos hablando de eso. Estamos hablando entonces de 5 kilómetros de visibilidad, en este caso, cuando no estamos en un aeropuerto controlado, aquí hablamos de en algunos espacios aéreos, mejor dicho, en los espacios aéreos, aquí hablamos, por ejemplo, el espacio aéreo controlado puede ser B, C, D y E. Ahí hablamos de que no, en este caso, ya tendrían que tener lo que sería 5 kilómetros de visibilidad en visibilidad horizontal y 1500 con respecto horizontalmente con respecto a la nube y verticalmente 1000 pies de distancia, verticalmente. Entonces, pero cuando no estamos en un espacio, por ejemplo, estamos en espacio F y G, ahí sí tenemos que tener libre de nubes y siempre en contacto con la superficie o contacto con el terreno. Vamos a verlo, eso lo especifica el reglamento y aquí está. Aquí está entonces cuando estamos en espacio aéreo F y G, eso corresponde al anexo 11 de la OASI. Vamos a ver los espacios aéreos y aquí habla que debo estar libre de nubes y con la superficie o contacto con el terreno y 5 kilómetros de visibilidad, de distancia horizontal de visibilidad. En este caso, en el caso del FG, en el caso de los espacios aéreos FG. En los espacios aéreos Bravo, Charlie, Delta y Eco, para esos espacios aéreos tengo que tener 5 kilómetros de visibilidad, separación de nubes horizontalmente de 1500 metros y la separación de nubes verticalmente va a ser de 1000 pies. Aquí tenemos en el espacio aéreo clase A, es un espacio aéreo que está restringido para los vuelos visuales y aquí lo habla. Entonces, a menos que la autoridad aeronáutica lo conceda, entonces en la clase A se excluye la entrada de vuelos BFR. Es por eso que esos 3 asteriscos están en el espacio aéreo clase A. Entonces, cuando hablamos de los 3000, de entre los 3000 pies hasta los 10,000 pies que estamos en esta franja que está acá, entonces que la vamos a mostrar aquí que se ve mucho mejor, que aquí tenemos que tener entonces una visibilidad de 5 kilómetros, tenemos que tener una distancia de nubes de 1500 metros y tenemos que tener verticalmente una separación de 1000 pies. Ahí vemos entre los 3000 pies y los 10,000 pies. Luego de los 10,000 pies en adelante, tenemos que tener 8 kilómetros de visibilidad y 1000 pies de distancia vertical entre nubes. Entonces, cuando no se cumplen estas reglas, entonces pasamos a otra regla. Otro punto importante para resaltar, es importante resaltar aquí sobre lo que sería las reglas de vuelo visual. Y aquí dice que lo que si, vamos a ver, vamos a hacerlo mejor, vamos a explicarlo mucho mejor. Por ejemplo, excepto cuando la dependencia de control de tránsito aéreo, lo que sería el ATC o el ATS, que sería el Servicio de Tránsito Aéreo, o el ATC, el Centro de Control de Tránsito Aéreo, en vuelos BFR no se despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo dentro de la zona de control ni se entrará a la zona de tránsito de ese aeródromo o el circuito de aeródromo si el techo, que sería la distancia que está entre el suelo y la base de la nube, ahí vemos ahí el suelo y la base de la nube, eh, es inferior a los 1500 pies. Entonces, si es inferior el techo a los 1500 pies, no podemos entrar bajo reglas de vuelo visual. Si la visibilidad, habíamos hablado de la visibilidad, es inferior a los 5 kilómetros, entonces no podemos operar en reglas de vuelo visual. Tenemos que operar en otro tipo de reglas, pero en el caso de reglas de vuelo visual no podemos operar. Eso es siempre y cuando el servicio de tránsito aéreo o el centro de control de tránsito aéreo no
no lo apruebe, pero si tú lo aprueba por condiciones especiales, entonces podrás entrar bajo, ya por esos mínimos que ahí están referenciados en el anexo 2 de la OASI. Otro punto importante es que los vuelos BFR solo se realizan hasta el nivel de vuelo 200. Cuando hablamos de niveles de vuelo, es porque estamos por encima de la capa de transición. Estamos hablando en niveles de vuelo cuando ajustamos la ventanita de Boltzmann a QNE, ya estamos hablando de niveles de vuelo. Eso quiere decir 20.000 pies de altitud. Cuando hablamos de niveles de vuelo, hablamos del nivel de vuelo 200. Tampoco, también se prohíbe volar en BFR a velocidades transónicas y supersónicas. Entonces, aquí ya tenemos bastante referencia para saber cuándo estamos volando en BFR. Ahí ya tenemos las pistas, las indicaciones, las reglas ya definidas desde el reglamento del aire para saber cuándo estamos en vuelo BFR. ¿Cuándo vamos a pasar de BFR a IFR? Eso lo tenemos que saber. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los vuelos BFR? Bueno, el BFR siempre tengo que tener contacto con el terreno. Siempre debería tener, por ejemplo, en este caso, mantener dentro de mis vuelos un punto de referencia con el horizonte, porque siempre voy a tener siempre referencia con el terreno, no debo tener la distancia horizontal que me pide, la distancia vertical entre nube y nube, que me va a permitir por lo menos tener la posibilidad de ver con respecto a todo mi entorno, porque este vuelo se fundamenta en ver en la o navegación observada o la navegación a estima para poder saber dónde estoy yo con referencia a los puntos del terreno importantes para poder hacer referencia. Por ejemplo, en este caso está volando el piloto y tiene una referencia, un punto de referencia en el terreno, por ejemplo, o en el espacio. Podemos tener también una nube, por ejemplo, de referencia. En ese momento va a ser una nube, pero momentáneamente, temporalmente, mientras buscas otro punto de referencia. También puedes tener de referencia lo que es una montaña para poder indicar el camino. Una carretera también puedes tenerla de referencia, puedes tener de referencia puentes, edificios, eh, incluyendo lagos, cualquier otra parte de la topografía que resalte en el terreno y que no sea movible. Para el caso de las nubes, si bien es cierto, se mueven, pero muchas veces son referencias temporales del piloto para mantener un rumbo, mantenerse en un rumbo, pero momentáneamente. Bien, también tengo que saber las condiciones de mi avión. Bien, en el caso de mis planos, los voy a revisar cómo estoy, si estoy subiendo, bajando, en ascenso, en descenso, si estoy virando. Entonces tengo que revisar también los lados y ver cómo está mi plano con respecto al horizonte. En este caso, con respecto, por ejemplo, a las montañas, con lo que tenga yo referencia. Y entonces, esta referencia que está aquí, que es el plano, va a ser la mejor referencia para decirme si estoy virando, si estoy realizando un giro, si estoy realizando un ascenso o un descenso. Ahí vamos a tener la referencia. Otro punto importante también de resaltar es lo que llamamos la regla semicircular de las altitudes. Las reglas semicirculares de las altitudes hablan de cuál va a ser la altitud de crucero estándar para todos los países, a excepto aquellos países que lo que van a hacer es eh, poner la soberanía de su estado por condiciones que no se puedan aplicar. En el caso, por ejemplo, de Chile, el sistema semicircular estándar es diferente a algunos otros países, o a la mayoría de los países, mejor dicho, porque el caso de lo que es el país de Chile, tiene su forma es totalmente vertical y a ellos han cambiado lo que es el sistema semicircular de crucero siempre y cuando esté ya coordinado con la OASI. Sin embargo, los demás países que no tienen esas excepciones
van a tener que mantener en la regla de vuelo visual lo que es los vuelos a partir de los 3.000 pies, por ejemplo, cuando eh, ya están en el nivel de crucero, lo que es de 0 a 179 van a mantener una altitud de impar más 500 y del rumbo 180 al 359 una altitud de par más 500. Para este momento, entonces hablamos de el vuelo BFR que será hasta los 200, hasta los 20.000 pies de altitud. Sin embargo, es posible que hayan excepciones para los vuelos BFRs y por eso es que se coloca en nivel de vuelo 245. Bueno, que hay excepciones con algunas aeronaves del Estado, algunas aeronaves que se le dan, aeronaves militares se le dan ese tipo de vuelo, pero ya eso ya están fuera de la norma. Sin embargo, pueden seguir esa regla semicircular de las altitudes. También sabemos que hay limitaciones hasta el nivel de vuelo 290, bueno, porque el nivel de vuelo 290 corresponde a partir de ese nivel, corresponde a lo que sería la separación mínima vertical, los vuelos que ya están certificados como RBSM. Bien, pero sin embargo, vamos a sostenernos en la parte de las reglas de vuelo visual y se van a mantener hasta el nivel de vuelo 200 como lo establece el reglamento del aire, el anexo 2 de la OASI y la reglamentación de cada país. Pues en este caso, hablamos de la LAR 91, la FAR 91, la RAP 91 o las otras regulaciones la DAR 91, las regulaciones de los demás países. Entonces, aquí vemos ya otro punto importante con respecto a lo que es el vuelo visual. Otro punto importante del vuelo visual que podemos referenciar es que aquí tenemos magníficas formas de poder mirar por la ventana. La habilidad del estudiante es aprender rápidamente, teniendo referencia siempre por dónde va pasando. Esto es importante, poder saber cómo se va a orientar en el espacio, poder saber la interpretación de su carta con el entorno, la carta aeronáutica con el entorno, para saber cómo, por dónde va a volar, por dónde va a pasar, cómo va a ser para regresarse. Eso es muy importante porque cuando usted inmediatamente, cuando deja la pista, cuando ya se despega del planeta y comienza el ascenso, ya ve la perspectiva del mundo con otro tipo de visión, ya está viendo desde la tercera dimensión y en ese momento lo que tiene que hacer el piloto es ubicarse en el terreno, ubicarse en el espacio para saber cómo está su aeronave. Muy importante con esto porque aquí dominan los sentidos, nuestros 5 sentidos, ¿bien? Nuestros 5 sentidos hasta cierto momento. Y ya le vamos a hablar de los sentidos, porque aquí vamos a utilizar la vista, vamos a utilizar lo que sería el oído, bien, vamos a utilizar también nuestro tacto, vamos a utilizar todo, inclusive vamos a tener otros sentidos que también se van a activar y se van a activar cuando usted sabe o considera o lo ve por su propia perspectiva, cómo está la actitud del avión o del piloto en el espacio. Cuando estamos hablando del piloto en el espacio, se activan otro tipo de sentidos y estamos hablando de sentidos que pueden limitar su vuelo siempre y cuando usted no pierda las condiciones visuales. Y está el sistema vestibular. Cuando hablamos del sistema vestibular, hablamos de sensaciones sensoriales que están en esos órganos, que es el órgano del oído, el oído interno. Ahí vamos a tener órganos semicirculares y que inmediatamente le dan información al cerebro de cómo está usted con respecto en el espacio. A través de esos canales semicirculares se activa el funcionamiento vestibular para saber cómo usted está su cuerpo en el espacio. También tenemos el sistema prioperceptivo, ese sistema que le dice al piloto cómo está, si está subiendo, por ejemplo, si está en ascenso, descenso, y eso nos damos cuenta cuando nos montamos en los ascensores, cuando bajamos una escalera,
por ejemplo, entonces ahí nos damos cuenta de nuestro sistema de equilibrio, un sistema que va articulado con nuestros músculos, nuestros tendones, nuestras articulaciones y nos da la sensación de cómo está nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, habíamos hablado de 5 sentidos, habíamos hablado después de 2 sentidos más. Estamos hablando de algo sumamente complicado que nos hace saber que no es factible entender la información que nos da nuestros sentidos, porque nuestros sentidos pueden engañarnos. Esto es muy importante, bien sepan los pilotos que cuando vamos a nuestro chequeo médico, a nuestro reconocimiento médico, nos tratan con neurólogos. Los neurólogos son los encargados de saber cómo está usted, eh, si está completamente bien su sistema vestibular para saber también cómo interpreta usted ciertos movimientos y poder de darle reconocimiento médico. Entonces, es muy importante este punto porque si no hacemos algo, que es lo que hizo cambiar también la aviación, que es colocar los instrumentos en las aeronaves para poder dar la referencia de la actitud de la aeronave en el espacio y poder tener un sistema de cotejo o de comparación para saber si lo que usted está viendo realmente coincide con lo que está pasando en la aeronave. Entonces, ya cuando las reglas de vuelo visuales no se pueden cumplir, entonces pasamos a algo que se llama las reglas de vuelo por instrumento. ¿Ok? Y aquí tenemos las reglas de vuelo por instrumento y simplemente las llamaremos aquellas reglas que aplican cuando existan condiciones meteorológicas instrumentales. Es decir, que las condiciones de visibilidad visibilidad, distancia y altura con respecto a las nubes no permitan volar bajo las reglas de vuelo visual. Entonces, aquí ya cambiamos esto, cambiamos a las reglas de vuelo por instrumento. Entonces, muchas personas van a intervenir y van a decir, pero un momento, pero hay pilotos que vuelan en regla de vuelo y por instrumentos, pero están en condiciones meteorológicas visuales. Sí, claro que sí, sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer, incluso es recomendable que usted no solamente vuela en condiciones meteorológicas instrumentales, cuando no tiene referencias, las referencias que habíamos hablado anteriormente, cuando ya las reglas que están colocadas en el anexo 2 no se cumplen, bien, usted debe mantenerse siempre en experiencia reciente, en constante vuelo con sus reglas de vuelo instrumental en condiciones meteorológicas visuales. Sí, para mantenerse siempre, por ejemplo, los vuelos de aerolínea siempre se mantienen en reglas de vuelo por instrumento, aunque estén en condiciones meteorológicas visuales. Entonces, aquí ya he respondido esa pregunta que normalmente se hace y se dice o se explica por qué el piloto, aun cuando esté en reglas de vuelo por instrumento, inclusive son preguntas de trivia, ¿por qué sigue volando en condiciones meteorológicas visuales? Es que las condiciones meteorológicas visuales son las condiciones naturales, es la que siempre deberíamos tener. Es más, aquel vuelo por instrumento que se pueda mantener en condiciones meteorológicas visuales es lo mejor que puede hacer el piloto. La habilitación, que además estas reglas requieren una habilitación, requiere un constante entrenamiento, requiere una certificación, no solo del piloto, sino también de la aeronave, deben mantenerse siempre al día, tanto el piloto como la aeronave. O sea, la aeronave tiene que tener sus equipos actualizados, sus equipos calibrados, sus equipos chequeados, verificados y que se le dé lo que es el documento, que es el documento de aeronavegabilidad, y el piloto también tiene que estar en constante entrenamiento en su simulador, en sus horas de vuelo reales, para mantener la habilitación de vuelo por instrumento. Entonces, aquí en lo que es las reglas de vuelo por instrumento, entonces son aquellas reglas que se cumplen cuando las reglas de vuelo visuales ya no se puedan cumplir. Entonces, nos pasamos a las reglas por instrumento. Estas reglas por instrumento es muy importante. Aquí tenemos una cantidad de técnicas, procedimientos
y procedimientos estandarizados de compañía que se cumplen eh, en conjunto. ¿Ok? Es importante saber que lo primero que se busca es el vuelo por actitud, el interpretar el vuelo a través de los instrumentos. Bien, para entender el vuelo, el vuelo normal, debo saber que yo, aunque no tenga referencia con el terreno, que no tenga referencias visuales, yo me pueda sostener a través de mis instrumentos básicos de vuelo, que es lo que llamamos el six-pack o los 6 básicos. Aquí está cómo vamos a interpretar cada uno de estos instrumentos que están colocados, ya lo hemos visto, desde los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ya tenían este six-pack, ya tenían estos instrumentos y que a partir de ese momento ya el piloto sabe que debe confiar en sus instrumentos, no debe confiar en la percepción de sus sentidos, debe confiar en sus instrumentos. Es importante que siempre se coteje la información con los instrumentos que están ahí en la aeronave. Entonces, ¿qué va a hacer el piloto? Va a interpretar la actitud del vuelo por instrumento. ¿Para qué va a hacer eso? Para mantener la orientación espacial. Eso es lo que va a hacer el piloto. Va a mantener la orientación espacial a través de este cuadro de mando que es de velocidad, de actitud, de altitud, de mantención de los giros, del rumbo y del régimen de ascenso o descenso. A través de esos instrumentos va a mantener la primera regla de oro, que es la regla de volar la aeronave. Luego de eso, que mantiene las reglas de volar la aeronave, se le enseña al piloto cómo pues, funcionan las radioayudas o los sistemas que se va a basar el piloto para la navegación. ¿Cómo va a ser? Va a ir, con qué, cómo está en referencia a cierta radioayuda, esa ayuda que está en tierra, para saber cómo está la posición de la aeronave con respecto a esa radioayuda, cuánta distancia tiene, cómo interceptar esa radioayuda. Aquí tenemos otras técnicas como la técnica de interceptación de radiales, técnica de adelantamiento, por ejemplo. Y aquí vemos entonces que empezamos a utilizar la navegación. Luego de eso, para las reglas de vuelo por instrumento, es importante también tener aquí el uso de las aproximaciones y las salidas y las aproximaciones de las aeronaves en función y basadas en los instrumentos de vuelo. Otros procedimientos también tipificados en los documentos de la OASI, también colocados en muchos manuales que siguen también la información que está en cada uno de los AIP, de las publicaciones de información aeronáutica o de las cartas JEPSE o de las DOD, las que tenemos ahí, que nos dan la información de cómo es la salida normalizada, las rutas, la llegada normalizada, la aproximación de las aeronaves a los aeropuertos. Entonces, este conjunto de técnicas, procedimientos obligatorios, procedimientos normados por la OASI a través de sus autoridades aeronáuticas y de los procedimientos estandarizados de los fabricantes y de los usuarios y aerolíneas que utilizan para la vigilancia de los procedimientos que son procedimientos internos para la revisión, por ejemplo, chequeos importantes que tiene que hacer el piloto para mantener la conciencia situacional en su aeronave. Entonces aquí tenemos en lo que es el vuelo instrumental como parte de como parte de una regla, como parte de una certificación importante para poder volar y navegar. Entonces, con esto sí es importante seguir reforzando y lo que es la importancia del vuelo. Por ejemplo, lo que debemos decir para estos momentos es que este tipo de vuelo siempre debe practicarse, debe tomarse en serio. El piloto que vuele BFR debe aprender el vuelo instrumental. Por ejemplo, si yo voy a sacar mi licencia de piloto privado, siempre es importante que el piloto pueda conocer el vuelo instrumental. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que aprender a diferenciar lo que es un vuelo bajo reglas visuales, diferenciarlo en unas reglas instrumentales.
Es importante y es base fundamental, es crucial decirles que muchas combinaciones de estos tipos de vuelo han ocasionado accidentes aéreos. Entonces, la importancia de poder diferenciar un vuelo visual, unas reglas de vuelo visual, diferenciarlas correctamente con unas reglas de vuelo instrumental, van a mejorar su juicio y criterio. Con todo esto es importante que el vuelo, las reglas de vuelo de instrumentos, como habíamos hablado, se obtiene a través de una licencia y una certificación de la aeronave, pero es que todo piloto debe saber que cómo debe ser el juicio y criterio para utilizar esta regla de vuelo por instrumento. La habilitación, la habilitación por instrumento no es una habilitación para meterse en tormentas y meterse en malos tiempos. Es una habilitación donde se le dan técnicas, procedimientos a los pilotos para que puedan utilizarlos de acuerdo a las diferentes situaciones que se presentan, diferentes situaciones que el piloto debe irse familiarizando poco a poco. Entonces, todo buen piloto le gusta aceptar riesgo, pero esos riesgos deben estar totalmente controlados de acuerdo a la evaluación de sus capacidades, a la evaluación de su aeronave, cómo se encuentre y al entorno, a su entorno operacional. Como hemos hablado, la mayoría de los problemas que suceden, de los accidentes en vuelo IFR, en reglas de vuelo instrumental, provienen de esa interfaz que existe entre el piloto, la meteorología, la aeronave, el conocimiento de sus procedimientos de normales, y si se complica la situación porque ocurre una emergencia, entonces aquí el piloto lo que se necesita es una verificación continua, un constante entrenamiento, juicio y criterio para tomar decisiones, para saber si va a salir de un aeropuerto, si no va a tomar la decisión de no despegar, ¿verdad? Eso es importante, de la toma de decisiones de seguridad. No tengo por qué salir porque si salgo me enfrento a unas condiciones instrumentales las cuales en este momento aunque tenga la habilitación, no la voy a hacer porque estoy solo, volando solo, el piloto automático no sirve. Entonces te enfrentarías a esas condiciones, esperas que las condiciones cambien, te vas a mantener en la regla. Esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, a la hora de tomar decisiones, como dice nuestro director académico, el piloto en todo momento está tomando decisiones. Entonces, es muy importante, es fundamental, es crucial, realmente el piloto debe mantenerse siempre ajustado a las reglas de vuelo que están establecidas, que están explicadas, que están normadas en los reglamentos, tanto de la OASI como los reglamentos, en los anexos de la OASI, como los reglamentos de las autoridades aeronáuticas. Aquí es el punto formal, encontrados, como hemos visto, en ese lugar, no son sacados de un sombrero de mago, no son sacados del conocimiento del instructor, son sacados de esa normativa que está aquí, porque muchas veces no se le explica al participante de dónde se obtiene la información, y la información se obtiene originalmente de esa regulación, de ese anexo que está aquí y de la regulación de la autoridad aeronáutica que vemos del lado derecho, por ejemplo, en este caso, estas regulaciones latinoamericanas, pero vienen basadas en el reglamento del aire, las reglas del juego, como hemos presentado en la charla del día de hoy. Entonces, espero que recuerden la diferencia entre el vuelo, las reglas de vuelo visual y las reglas de vuelo instrumental, como hemos hablado en este momento. Cuando hablamos de reglas visuales, son aquellas que se realizan en condiciones meteorológicas visuales de acuerdo a lo que norma el reglamento de la OASI. A través de ese reglamento norman es la base fundamental para que normen cada una de las autoridades aeronáuticas. Y cuando hablamos en el caso del vuelo instrumental, las reglas de vuelo instrumentales, hablamos de las reglas que se aplican cuando las condiciones de vuelo visual
ya no son sostenibles. Eso quiere decir que la visibilidad y la distancia y altura de nubes no se cumplen de acuerdo a lo establecido por el cuadro que habíamos hablado anteriormente. Entonces, con esto sí terminamos el día de hoy. Es importante entonces que te incluyas en nuestro curso de piloto, en este caso de piloto comercial, piloto privado, piloto en avión, piloto de helicóptero. También tenemos nuestro curso, nuestro próximo curso de A320 para este 29 de julio. No te olvides de contactar con nuestro asesor académico. Estamos en las redes sociales. Con esto sí me despido con ustedes el día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vemos con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.